Miércoles de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder compartir la palabra de Dios, pues es palabra de vida. Y lo digo bien, es solamente en compartir. Hay una gran diferencia. La evangelización o cuando se trata de compartir la fe es solamente eso, se comparte. Si tú la quieres tomar, la tomas, si no, ahí la dejas. Si quisiera hacer una campaña política, seguramente te estaría insistiendo y persuadiendo y te llevaría volantes y tocaría la puerta de tu casa y casi te obligaría. Pero así no funciona el Evangelio. Así no funciona la felicidad. La felicidad no se impone. El Evangelio no se impone. Se propone. Y ya cada quien sabe si lo toma o no lo toma. Hoy en el Evangelio, a pesar de que vemos a Jesús que grita, que alza fuerte la voz, es porque está haciendo una invitación. No es precisamente porque quiere obligar a los demás a pensar como Él. No. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cosas religiosas. Jamás debemos de buscar que el otro piense como yo, sino simplemente hay que proponer un estilo de vida. Así de fácil. Se propone un estilo de vida, con la convicción de que el estilo de vida que yo te estoy mostrando es el mejor, porque lo estoy viviendo, porque estoy convencido. Pero en el momento en que yo te esté obligando a comprar un producto, quizás yo ni siquiera lo esté usando. Creo que la mejor publicidad que alguien tiene es cuando alguien está usando el producto. Pero muchas veces te quieren vender una medicina sin antes haberla probado. El Evangelio no puede ser así. El Evangelio brota de una manera tan natural que los demás al verlo van a decir: yo quiero eso que Él tiene. Escucha con atención lo que el Evangelio el día de hoy nos dice. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. En este texto nosotros vemos a Jesús que habla de una manera tan clara, tan profunda. Él no condena. Si alguien no cree en Él, Jesús dice: yo no lo condeno. Ay, deberíamos de aprender de Jesús, porque muchas veces nosotros condenamos a aquellos que no creen en Él, y si Jesús ni siquiera los condena, son ellos solitos los que se condenan. Pero el ejemplo que me gusta es de que cuando Jesús dice esa frase: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas.
Yo he venido al mundo como luz. En otra parte del Evangelio, Jesús dirá, yo soy la luz del mundo. Y es que hemos estado viendo algunos signos. Jesús que es la puerta, Jesús que es el buen pastor, y ahora Jesús que es la luz. Y aunque hablábamos de la puerta no te obliga a entrar o salir, eres tú quien entra a ella. El pastor no te obliga, el pastor no es ganadero, el pastor solamente va adelante y sus ovejas son los que lo reconocen. Y ahora Jesús nos da otro signo, Él es la luz. Y este signo de la luz es muy fuerte porque, fíjate, la luz no tiene color, la luz tú no la puedes ver. Es más, si un rayo de luz nítida entra a tu ojo, te deja ciego. Lo que nosotros vemos es lo que la luz ilumina de rebote. Es decir, la luz tiene que iluminar un objeto para que el rebote de la luz me haga ver el objeto, pero la luz en sí misma no la puedo ver yo. Incluso cuando hay luz de color, todo queda un poco distorsionado. Por eso la luz es blanca, transparente, sin color, para que todos nosotros lo podamos ver con claridad. Jesús así dice, yo soy la luz, pero quien me ve a mí, no me ve a mí, ve al Padre. Es decir, Jesús ha venido a iluminar. Y con la misma acción de iluminar, nosotros podemos contemplar las cosas y somos nosotros quienes elegimos qué es lo que queremos. Si nosotros entráramos a un lugar para comer algo con la luz apagada, no tendríamos muchas opciones para elegir. Prácticamente lo que toquemos sería lo que comiéramos. Pero si podemos ver el buffet, si podemos leer el menú, ver si hay luz suficiente, podemos elegir. La elección es nuestra. Jesús viene a darnos más opciones. Aquel que no tiene luz camina como si no tuviera opciones. Camina a tientas, camina a escondidas, en sombras. Pero aquel que tiene luz tiene toda una gama de colores, tiene toda una gama de posibilidades para saber elegir. Ahora, otro efecto que tiene la luz, porque la luz no solamente provoca claridad, sino que además ahuyenta las tinieblas. Y eso también lo podemos llevar a nuestra vida emocional, a nuestra vida interior. Cuando la luz en nuestro interior de manera análoga ilumina nuestro interior, echa fuera toda tiniebla, echa fuera todo miedo, echa fuera toda inseguridad. Porque la inseguridad se da cuando tú no sabes bien qué elegir, qué tomar o qué va a suceder. Y no sabes bien porque hay obscuridad. Pero una vez que todo se aclara, ya no hay duda, ya no hay inseguridad, ya no hay miedo, hay certeza. De tal manera que Jesús viene como la luz. Él viene a iluminar, a que nosotros podamos ver con claridad, pero también viene a disipar toda tiniebla de nuestro corazón, para que nosotros podamos elegir muy bien cuál es el camino, cuál es la verdad. Pero algo que es importante es que nosotros podamos contemplar, dejarnos iluminar por la luz en todo su esplendor. No te quedes con una parte, sino que todo sea iluminado por la luz, porque así tendrás más claridad para poder elegir. Así como las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen, así en este ejemplo nosotros pudiéramos decir que nosotros nos dejamos iluminar por la luz para saber tomar el mejor camino que nos corresponde. Si el ejemplo del buen pastor para algunos no les gustó porque no dejaban de ser ovejas y seguir al pastor, que para mí es un ejemplo muy claro, porque ovejas siempre vas a ser, sigas o no sigas al pastor. Pero en el ejemplo de la luz, olvida, si no quieres ser oveja, entonces sé una persona inteligente. Y para ser inteligente necesitas que la luz te ilumine, necesitas ver con claridad. Eres tú quien toma las decisiones, Dios no te obliga. Pero si tú no aceptas a Jesús, si tú no aceptas su Espíritu, si tú no aceptas la vida que Dios te ofrece, entonces eres tú quien se está condenando, eres tú quien está reduciendo tus posibilidades de vida a prácticamente ninguna, a simplemente vivir como la
causa o consecuencia del destino, en lugar de ser tú quien forje tu destino con las decisiones que estás tomando al ser iluminado por la luz de Cristo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que se nos revela como vida y como luz, el Dios que no ha venido a condenarnos, sino a iluminar nuestra vida, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? Me imagino que a ti te ha pasado, lo has escuchado o lo has vivido, que cuando éramos pequeños, o si conoces a algún niño, usualmente le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo al armario, y los miedos se acaban cuando enciendes la luz. Ahora de adultos, quizás ya no le tenemos miedo a esa oscuridad, le tenemos miedo a otras oscuridades, pero sigue siendo igual. Enciende la luz y verás cómo los miedos desaparecen. Deja que la luz te ilumine. No te conformes con la mitad, no te conformes con las sombras, no te conformes a vivir en la penumbra, que eso no es vida. Recuerdan, dicen por ahí que había en una ocasión que el diablo salió a pasear. Y cuando salió a pasear con un amigo, porque el diablo tenía un amigo, salió a pasear con ese amigo. Y el amigo ve que hay un ser humano que está buscando algo. Y el amigo del diablo le pregunta al diablo, oye, ¿qué está haciendo aquel ser humano? Y el diablo lo ve y le contesta, está buscando un trozo de verdad. Y le dice, ¿y no te da miedo que encuentre algo de verdad? Y el diablo le dice, no, porque poquita verdad puede confundirlo mucho más. Me daría miedo si buscara la verdad plena. A veces nosotros así estamos. Con tantita luz que veamos, con tantita penumbra que veamos, ya nos creemos muy inteligentes. Pero no nos debemos de quedar en penumbra. Debemos de buscar la luz en su plenitud. Y esa es Cristo Jesús. No sea que al estar tú tuerto, creas que ya ves porque el otro está ciego. No, hay que buscar ver en plenitud. Y solamente Jesús es el que nos da la luz plena para poder elegir lo mejor en nuestra vida. Que tengas un excelente día.